Ya es oficial. Rusia está utilizando el Bitcoin en lugar de la moneda fiat para el comercio internacional. Lo que empezó como una desdolarización se ha convertido rápidamente en la huida de Rusia del Ponzi global de la moneda fiat. Putin está convencido de que el Bitcoin es imparable y su ministro de Finanzas afirma que el gobierno ruso está preparado para intensificar su uso en el comercio internacional en 2025. Lo ames o lo odies, este es el tipo de historia con la que los bitcoiners solían soñar. Ahora está ocurriendo de verdad y tienes que saberlo. Mi nombre es Marve y te recomiendo que permanezcas atento para descubrir cómo y por qué Rusia se ha pasado al Bitcoin. ¿Cómo podrían reaccionar Ucrania y los Estados Unidos y qué significa todo esto para el mundo? Poco a poco y luego de golpe. Esta es la trayectoria que estamos viendo por parte de los gobiernos a la hora de adoptar el Bitcoin. Primero fue el excéntrico El Salvador, luego Bután entró en el ruedo y ahora el mundo entero está entusiasmado con la idea de una reserva estratégica de Bitcoin. La victoria electoral de Donald Trump ha obligado a los políticos de todo el mundo a tomarse en serio la idea de que los países, quizá incluso los suyos propios, necesitan acumular Bitcoin. La reserva de BTC propuesta por la senadora de los Estados Unidos, Cynthia Lummis, es probablemente solo una muestra de lo que está por venir durante los próximos 4 años. Cuando Lummis presentó su proyecto de ley de reserva de BTC el verano pasado, parecía una idea bonita pero fantasiosa, porque, ya sabes, eso nunca sucedería realmente, ¿verdad? Pero entonces el resultado de las elecciones de los Estados Unidos disparó el BTC hacia los $100,000 y empezaron a aparecer propuestas similares en los órganos legislativos de todo el mundo. A finales de noviembre, un legislador brasileño presentó un proyecto de ley similar al Congreso Nacional. En diciembre, un miembro del Consejo Legislativo de Hong Kong sugirió que Hong Kong también debía acumular BTC como activo de reserva. El exministro de Finanzas de Alemania y líder del ex-CDP, Christian Lindner, pidió que el BTC se añadiera no solo a las reservas del Banco Central de Alemania, sino también a las del Banco Central Europeo. En Polonia, el candidato presidencial Sławomir Mencen tuiteó su apoyo a la creación de una reserva nacional de BTC, añadiendo un BTC to the moon. Como dato curioso, cuando se presentaba alcalde de una ciudad polaca en 2018, Mencen propuso utilizar las instalaciones de las escuelas públicas para minar BTC. Tienes que empezar de joven. Luego está Japón, donde el político del partido de la oposición Satoshi Hamada, sí, de verdad se llama así, sugirió que Japón debería seguir el ejemplo de los Estados Unidos y considerar la posibilidad de convertir parte de sus reservas de divisas en criptoactivos como Bitcoin. Hamada pidió al gobierno que revelara su postura al respecto y la oficina del primer ministro contestó que no sabía lo suficiente como para dar una respuesta definitiva. Así que por ahora es un no, pero el gobierno tampoco rechazó la idea rotundamente. Al ritmo al que vamos, la lista de gobiernos que contemplan holdear BTC será probablemente más larga cuando estés viendo este vídeo. Es un momento emocionante, pero detrás de todo el revuelo sobre la conversión de BTC en un activo de reserva, hay otra historia sobre la adopción de criptomonedas por parte de los estados que merecen nuestra atención. Rusia se ha unido recientemente a la lista de gobiernos que han dicho ahora no, gracias, a la idea de una reserva nacional de BTC. No obstante, el mismo gobierno también reconoció las criptomonedas como una solución a uno de sus mayores problemas, las sanciones. Rusia ha sido objeto de sanciones por parte de las potencias occidentales desde que se anexionó Crimea en 2014. Como todos sabemos, estas se intensificaron de forma significativa después de que Rusia invadiera Ucrania en febrero de 2022. Un mes después de la invasión, las sanciones habían congelado $1 billón en activos rusos. Pero esto fue solo el principio. A medida que la guerra se acerca a su 4º año, solo la Unión Europea se encuentra en su 15ª ronda de sanciones a Rusia. Está claro que el régimen de sanciones no ha paralizado a Rusia como se pretendía. Inconveniente parece ser la definición apropiada. Rusia ha demostrado tener recursos para mitigar,
eludir o soportar de otro modo las sanciones, como demuestra el sólido crecimiento económico de 2023 y 2024, por no hablar de que la guerra en Ucrania ha continuado. No obstante, las sanciones han obligado a Rusia a buscar métodos alternativos de pagos transfronterizos para el comercio internacional. Por ejemplo, después de que los Estados Unidos y la Unión Europea prohibieran la exportación de dólares y euros a Rusia en marzo de 2022, el yuan los superó como moneda extranjera más negociada en el país. No obstante, los Estados Unidos han impuesto desde entonces sanciones secundarias a las contrapartes extranjeras que hacen negocios con Rusia, lo que dificulta bastante el comercio internacional con cualquier moneda fiat. Desde entonces, las empresas rusas han recurrido a pequeños bancos de regiones fronterizas con divisiones de cumplimientos más flexibles, pero es probable que los Estados Unidos también las castigue. Entonces, ¿qué otras opciones tiene Rusia? Los partidarios de la moneda digital o CBDC del Banco Central ruso, cuyo lanzamiento está previsto para mediados de 2025, han sugerido que podría utilizarse para el comercio internacional. Los detractores señalan que, digitales o analógicos, nadie quiere rublos ahora mismo ni en un futuro previsible, excepto quizá unos pocos socios comerciales. Los entusiastas de los BRICS señalarán como solución la discutida moneda de este grupo de países. No obstante, el Banco de Rusia ha calificado de, citamos, difíciles las negociaciones con los BRICS y ha reconocido que establecer un sistema de este tipo llevará tiempo. El comercio internacional no puede esperar a una solución perfecta, pero irónicamente, una solución perfecta ha estado delante de las narices de Rusia todo el tiempo: las criptomonedas. En retrospectiva, Rusia habría hecho bien en empezar a utilizar BTC para las liquidaciones internacionales en cuanto empezaron las sanciones en 2014. Por supuesto, en retrospectiva parece muy sencillo, pero este habría sido un movimiento extremadamente valiente en aquel momento. Como la mayoría de los gobiernos, el Estado ruso ha desconfiado históricamente de las criptomonedas. La mayor parte de la política sobre criptomonedas es el resultado de un largo tira y afloja entre el Banco de Rusia, que quiere prohibir las criptomonedas para despejar el camino a la implantación de su CBDC, y el Ministerio de Finanzas, que no quiere una prohibición, sino regular las criptomonedas hasta el último detalle. Un área de acuerdo entre el Ministerio y el Banco Central es la necesidad de prohibir los pagos con criptomonedas como BTC y ETH. En 2020, el gobierno prohibió las criptomonedas a nivel nacional. No obstante, esto no fue lo suficientemente ambicioso para el Banco Central, que en 2022 reiteró su petición de una prohibición general y calificó las criptomonedas de esquema Ponzi de facto. Pero, ¿cómo han cambiado los tiempos? A mediados de 2023, las sanciones habían convencido tanto al Banco Central como al Ministerio de Finanzas de que el uso de criptomonedas para pagos transfronterizos era inevitable. Pronto se empezó a trabajar en un régimen jurídico experimental que autorizaría al Banco Central a permitir que determinadas empresas realizaran liquidaciones transfronterizas y operaciones de intercambio de divisas digitales, incluidas las criptomonedas. Este es el momento adecuado para hacer un pequeño paréntesis. Hoy tenemos que hablarte de la página de ofertas de CoinBureau. Allí encontrarás las mejores ofertas del sector de las criptomonedas. Para empezar, te proporcionamos bonificaciones de hasta $40,000 en algunos de los mejores exchanges. Y eso no es todo. También puedes conseguir descuentos en monederos hardware, bonos de registro y descuentos en comisiones de trading de hasta el 60%. Increíble. Para encontrar todas estas ofertas, date una vuelta por nuestra página web o sigue el enlace que dejaremos en la descripción. El Banco Central también empezó a abogar por el uso del BTC minado en casa para el comercio internacional. Incluso dijo que planeaba crear organizaciones especiales encargadas de minar y procesar criptomonedas para las operaciones comerciales transfronterizas. No está claro si estas organizaciones verán la luz del día, pero el Banco de Rusia ha dado un giro notable. Parece que ha pasado de ser un activista contra las criptomonedas a un anarquista aislado que escapa del panóptico fiat minando BTC con sus propios combustibles fósiles y viviendo de las ganancias. Suponemos que ese es el resultado de las sanciones. En cualquier caso, el régimen legal experimental entró en vigor en septiembre de 2024
Y desde entonces la situación ha evolucionado rápidamente. En noviembre, Putin firmó una ley que clasifica a las monedas digitales como una forma de propiedad en los acuerdos de comercio internacional, y Rusia también introdujo su primer marco regulatorio y fiscal para la minería de criptomonedas. En diciembre, el ministro de Finanzas, Anton Silvanov, contaba a los medios de comunicación locales cómo las empresas rusas ya habían empezado a utilizar BTC y otros activos digitales para las transacciones transfronterizas. El plan debe ir viento en popa porque Silvanov señaló que Rusia planea hacer de las criptomonedas una parte más importante de su estrategia para el comercio internacional en 2025. Citamos: podemos pagar la entrega de mercancías con activos financieros digitales. También es posible utilizar Bitcoin, que minamos aquí en la Federación Rusa, dentro del régimen experimental. Este tipo de transacciones ya se están produciendo. Creemos que deben ampliarse y desarrollarse más. Confío en que esto ocurra el año que viene. Por cierto, esa referencia al BTC minado en la propia Rusia es importante, porque si de hecho Rusia está minando su propio BTC, entonces podrá procesar sus propias transacciones de BTC. Esto significa que aunque se presione a los mineros y a los pools de minería para que se abstengan de procesar transacciones de monederos asociados a entidades rusas, Rusia tiene una solución. Para tu información, algunos mineros han intentado en el pasado censurar transacciones de esta forma. Todo esto plantea serias dudas a quienes intentan coaccionar a Rusia con sanciones. Ucrania no tardó en reaccionar al anuncio de Silvanov y un asesor de Zelensky afirmó que, citamos, ya se están preparando sanciones apropiadas y otras soluciones para bloquear la posibilidad de utilizar pagos con criptomonedas no deseados. Pero, ¿es esto posible? La respuesta dependerá de cómo pretenda Ucrania bloquear el uso de criptomonedas por parte de Rusia. Si pretende congelar los criptoactivos rusos y bloquear las transacciones a nivel de cadena de bloques, entonces la cuestión de qué criptomonedas utiliza Rusia pasa a ser primordial. Los últimos informes que tenemos sobre el uso de criptomonedas por parte de Rusia para pagos internacionales especifican que utiliza BTC y, citamos, otros criptoactivos. Nos interesaría mucho saber cuáles son esos otros activos y el alcance de su uso frente al BTC. Sabemos que el rublo digital y la moneda de los BRICS no están en circulación, así que podemos descartarlos. En cuanto a las criptomonedas, muchas, si no la mayoría, son inadecuadas porque están controladas de algún modo por entidades centralizadas a las que los gobiernos pueden obligar a censurar transacciones. Hay criptomonedas de privacidad resistentes a la censura, como XMR de Monero, pero su alta volatilidad y su liquidez relativamente baja las hacen menos deseables como método de transferencia de valor para el comercio internacional a gran escala. En circunstancias normales, las monedas estables son las criptomonedas preferidas para el comercio internacional. Gran parte del comercio internacional ya se realiza utilizando USDT y USDC por la liquidación instantánea y sencilla que ofrecen 24/7. Pero el problema es que Tether y Circle, los principales emisores de monedas estables del mundo, son exactamente lo contrario de resistentes a la censura. Ambos tienen la capacidad de congelar activos cuando se les obliga y ya lo han hecho en el pasado. A pesar de la reputación de Tether como entidad offshore y supuestamente menos respetuosa con la ley que Circle, que tiene su sede en los Estados Unidos, es muy poco probable que un emisor de monedas estables en dólares se ponga del lado de Rusia y no de los Estados Unidos si se le pone en esa situación. Esto debería hacer que USDT y USDC sean arriesgados e inadecuados para las empresas rusas que pretendan eludir las sanciones occidentales. Una petición de los Estados Unidos y el USDT o USDC en manos rusas podrían ser congelados con bastante facilidad. Curiosamente, Bloomberg informó el año pasado de que dos de los principales exportadores de metales de Rusia estaban utilizando USDT para sus liquidaciones transfronterizas debido a las dificultades derivadas de las acciones occidentales. Esto suena mucho a que USDT está siendo utilizado para eludir las sanciones occidentales por actores maliciosos rusos confabulados con Tether. Por otra parte, este artículo de Bloomberg no es noticia porque ninguna de las partes de las transacciones estaba sujeta a sanciones. Como tales, deberían ser libres de utilizar monedas estables sin temor a la censura. Lo único que nos dice esta historia
es que el régimen de sanciones tiene tal alcance que impide los negocios entre empresas que ni siquiera son sus objetivos previstos. Ahora bien, por supuesto, es posible que parte del comercio ruso sancionado se esté llevando a cabo utilizando monedas estables. Supuestamente, Venezuela está utilizando brokers de Dubái para recibir pagos en USDT por exportaciones de petróleo. Si esto es cierto y Tether no está congelando los activos de las partes sancionadas implicadas, entonces quizá esté ocurriendo algo parecido con Rusia, pero basta de especular. ¿Están utilizando monedas estables? Tal vez, pero nos parece una mala idea. Francamente, no sabemos qué criptomonedas que no sean BTC podrían estar utilizando, pero BTC es todo lo que realmente necesitarían. BTC es un activo excepcionalmente resistente a la censura, líquido y deseable. Ninguna otra criptomoneda o activo tiene esta misma combinación de propiedades. Como comentó Putin a finales del año pasado, citamos, ¿quién puede prohibir Bitcoin? Nadie. Pase lo que pase con el dólar, estas herramientas se desarrollarán de una forma u otra porque todo el mundo se esforzará por reducir costes y aumentar la fiabilidad. Efectivamente, nadie puede censurar las transacciones rusas de BTC ni congelar BTC en la red Bitcoin. Si Ucrania y sus aliados quieren hacerlo, probablemente sería la mayor prueba de estrés que el sector de las criptomonedas haya visto jamás. Pero en este momento, orquestar un ataque del 51% a la red Bitcoin sería una empresa increíblemente ambiciosa y probablemente no merezca la pena el esfuerzo solo para impedir que Rusia haga negocios. Un escenario mucho más probable sería que Ucrania y sus aliados utilizarán los datos de dentro de la cadena para identificar a las empresas y personas que participan en el comercio exterior de Rusia y luego atacarlas de otras formas. Sanciones, sabotajes, asesinatos. Básicamente cualquier cosa sería más fácil que intentar bloquear las transacciones de BTC dentro de la cadena. O quizás simplemente digan a los exchanges que congelen las transacciones. En cualquier caso, una de las mayores preguntas que se ciernen sobre toda esta situación es cómo responderá los Estados Unidos bajo una segunda administración Trump. Aquí hay múltiples cuestiones solapadas porque el presidente entrante está muy a favor de las criptomonedas, muy a favor del dólar, en contra de la guerra de Ucrania y podría decirse que algo a favor de Putin. ¿Qué significará todo esto para el comercio internacional con criptomonedas de Rusia? Pues bien, Trump ha dicho en repetidas ocasiones que poner fin a la guerra es una prioridad máxima y que es algo que podría lograr en un día. Cuando se le ha preguntado cómo, ha hecho referencia a supervisar un acuerdo, pero se ha negado a dar detalles concretos. No obstante, se sabe que los asesores de Trump están muy interesados en conseguir que Ucrania negocie el fin de la guerra y esto implica hacer algún tipo de concesiones a Rusia. Mientras tanto, Rusia confía en que tiene las de ganar militar y políticamente, por lo que parece probable que la guerra pueda terminar en términos desfavorables para Ucrania. Esto colocará a Rusia en una posición relativamente poderosa, pero al mismo tiempo garantizará que Rusia siga siendo un apestado. Cuanto más se trate a Rusia como apestado, más impulso habrá para la desdolarización. Trump ha indicado que los países que sigan esta agenda serán castigados con aranceles del 100% y excluidos de los mercados de los Estados Unidos. Algunos países pueden capitular ante esta amenaza, pero parece poco probable que Rusia lo haga. Es más probable que la voluntad de los Estados Unidos de esgrimir la dominancia del dólar como arma geopolítica solo haga más urgente la agenda de desdolarización para países como Rusia. Como hemos mencionado antes, la perspectiva de que la desdolarización se manifieste en forma de moneda de los BRICS se enfrenta a bastantes desafíos. Si esta moneda llega a ver la luz, no será pronto. Para los países que persiguen la desdolarización, el comercio internacional no puede ponerse en pausa mientras los BRICS resuelven este asunto. Así que, de nuevo, se necesita una solución inmediata. Puede que sea una solución provisional o puede que no. Pero Bitcoin ya está demostrando ser una muy buena solución a este problema. Si el experimento de Rusia con los pagos transfronterizos con BTC sale bien, parece obvio que otros países empezarán a utilizarlo también para este menester. Por otra parte, si cualquier país poderoso, pero especialmente los Estados Unidos, empieza a acumular BTC como activo de reserva estratégico,
Cualquier duda sobre su estatus como activo deseable como el oro quedará zanjada. Al mismo tiempo, es probable que la confianza en el dólar como activo de reserva mundial se resienta. Esto también debería dar más impulso a la agenda de la desdolarización a medida que otros países sigan su ejemplo, acumulando BTC para sus propias reservas. Y a medida que los gobiernos de fuera de la esfera de la influencia de los Estados Unidos se familiaricen con la posesión y el curso de BTC, su utilidad para escapar de la presión financiera de los Estados Unidos, el FMI, la Unión Europea, el Banco de Pagos Internacionales, el Banco Mundial o quien quiera que sea, se convertirá en una historia aún mayor que la de los números suben. A principios de 2025, las criptomonedas y la geopolítica se entremezclan de un modo que solo los verdaderos creyentes podrían haber imaginado. Los estados más poderosos se están tragando su orgullo y considerando cómo las criptomonedas pueden resolver algunos de sus mayores problemas. Diferentes países se sienten atraídos por las criptomonedas por diferentes razones. Algunos están controlados por dirigentes pro criptomonedas, otros han recurrido a las criptomonedas por pura necesidad. Rusia es un ejemplo destacado de esto último. A la hora de la verdad, los mismos gobiernos y bancos centrales que intentaron prohibir o restringir las criptomonedas se han dado cuenta de que las necesitaban para sobrevivir. Independientemente de lo que pienses de los gobiernos que acumulan BTC como activo de reserva para protegerse de la inflación, o de El Salvador, que reconoce el BTC como moneda de curso legal, es difícil argumentar que estas políticas son urgentes, del mismo modo que Rusia necesita urgentemente un método de transferencia de valor transfronterizo que sea resistente a la censura, sencillo y sin ataduras a la suerte o el capricho de ningún gobierno. Probablemente Satoshi nunca imaginó que los estados en guerra adoptarían BTC para el comercio internacional y solo podemos intentar adivinar si lo aprobaría o no. Pero al mismo tiempo, es difícil imaginar un caso de uso más perfecto para Bitcoin. La evasión de las sanciones a Rusia mediante BTC representa una resistencia a la censura a gran escala. Es la huida definitiva del Ponzi Fiat global. Deja a un lado cualquier idea que tengas sobre los entresijos morales de este asunto. No es la primera vez que se muestran los puntos fuertes de Bitcoin de una forma que la mayoría de la gente puede considerar desagradable. El uso de BTC para comprar productos o servicios ilícitos en la dark web en su día tampoco fue del agrado de todo el mundo, pero mostró perfectamente los puntos fuertes de Bitcoin. Lo mismo está ocurriendo ahora a nivel internacional, más que individual, lo que resulta sorprendente si se piensa en ello. Por otra parte, antes de que nos emocionemos demasiado, recordemos que el gobierno ruso no es pro criptomonedas per se. Está planeando el lanzamiento de su CBDC para este mes de julio y no permitirá que sus propios ciudadanos operen o realicen pagos con criptomonedas. Irónicamente, el mismo nuevo régimen legal que hizo posible el uso de criptomonedas en el comercio internacional también introdujo prohibiciones nacionales adicionales sobre la publicidad de las criptomonedas y la oferta de criptomonedas a un número ilimitado de personas. Satoshi debe estar revolviéndose en su cama, o deberíamos decir, en la tumba. No estamos seguros. En cualquier caso, creemos que la idea original era dar poder a los individuos, no a gobiernos represivos, pero es lo que hay. Bitcoin funciona igual para todos y de eso se trata. Es una pérdida para los sancionadores, una pérdida para Ucrania y una pérdida para los usuarios normales de criptomonedas a los que su gobierno niega libertades en Rusia. Pero es una victoria para la neutralidad y utilidad de Bitcoin a gran escala. Puede que Rusia sea el primer estado a utilizar oficialmente el BTC para el comercio internacional, pero no será el último. Pero quizás esa sea solo nuestra opinión. Tal vez Putin se entere de lo caras que pueden llegar a ser las comisiones por transacción en la red Bitcoin y tire disgustado todo el plan por la ventana. No lo sabemos. ¿Qué opinas tú? Deja tu opinión más candente sobre el uso de criptomonedas en el comercio internacional por parte de Rusia en la sección de comentarios. Si has sacado algo de utilidad de este vídeo, asegúrate de pulsar los botones de me gusta y suscripción y de hacer sonar la campanita de notificaciones para no perderte el próximo. Para terminar, echa un vistazo a nuestro vídeo sobre lo que ocurrirá cuando se mine el último BTC. Nos vemos en un Satoshi. Chao, chao.